Como digo, invito a que vayamos a Lucas de nuevo. Este va a ser en el capítulo 15 esta vez. Lucas, capítulo 15, donde Jesús, después de haber tenido el encuentro con este hombre que vimos hidrópico, como aquellos fariseos le entraban en la disputa de si era o no correcto sanar en día de reposo. Digo, como el Señor también le lleva al momento que son convidados a las bodas y como el Señor también le da esta reprimenda, y como también la parábola de la gran cena, el Señor también les dice, ¿verdad?, aquella lección tan importante de cómo debemos estar preparados para Él. El Señor hace también mención en el capítulo 14 de lo que cuesta seguir a Cristo y cómo aún sus discípulos lo ven difícil de realizar. Pues llega el momento de que el Señor, en este capítulo 15, dice sus 3 primeros versículos, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Sabéis la costumbre que tenía el Señor cuando llegaba a algún sitio, como las masas le seguían, y especialmente aquellos que tenían necesidad de escuchar esa palabra que no era como la del resto de los rabinos o jefes religiosos, sino que los pecadores y publicanos se acercaban a Él? Y dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas, los líderes religiosos del momento, los que tenían que ser sobreveedores del pueblo, dice que murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola. Bueno, decir que el Señor le dice 3 parábolas en el capítulo 15. En esta mañana vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Dejaremos la de la moneda perdida, dejaremos la de la oveja perdida a nuestro hermano que está desarrollando también los domingos el Evangelio de Mateo, aunque un poco más corta, más resumida, lo veremos con él. Así que hoy entramos directamente en la parábola de la moneda perdida. Decimos que las 3 hacen mención al mismo hecho de la murmuración de los escribas fariseos al Señor cuando se le acercan estos publicanos y pecadores y los recibe y come con ellos. Y el Señor va a través de estas parábolas a dejarlos en evidencia, como no, a estos los líderes religiosos, para que vean ellos la necesidad que tienen los pecadores de acercarse a Cristo. Dice que entonces cuando ellos le dijeron, ¿verdad?, que con ellos come, este a los pecadores recibe y con ellos come, le refirió esta parábola. Decir que la primera se refiere a un hombre, a un pastor, que perdió una oveja de 100 que tenía. Esta segunda parábola se refiere a una mujer que de 10 dracmas que tenía, pierde una de ellas en su casa. Y la tercera parábola de un hombre que teniendo 2 hijos, pierde uno de ellos, el hijo pródigo, ¿verdad? Dice entonces si Jesús a estos, que se referían a él con este desprecio, como que comía con pecadores y con publicanos, dice: ¿qué mujer, versículo 8, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozad conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y el Señor les hace una acusación directa a ellos con el versículo 10, diciéndole: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O como nos dice la Nueva Biblia Viva: les digo a ustedes que de la misma manera se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que es arrepentido y convertido.
La mujer que encontramos aquí en la parábola busca cuidadosamente la moneda que se le había perdido hasta encontrarla, ¿verdad? El pastor, como veremos, hemos dicho ya con nuestro hermano, cómo busca también la oveja que se le había perdido, que también diligentemente. Y el hijo perdido, cuando vuelve en sí y se da cuenta de la posición que se encuentra, vuelve a su padre, y cuando el padre lo ve y lo recibe, su corazón se llena también de alegría. Hemos leído en el versículo 7, en el versículo 7 de la oveja perdida, cómo hace mención también el Señor diciéndole que habrá en el gozo por un pecador que se arrepiente antes que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También deciros que estos escribas y fariseos se autojustificaban ellos mismos y delante del Señor y del pueblo se consideraban que no eran necesarios ser justificados ni salvados porque con su acto ya se justificaban. Por eso el Señor así le dice en el versículo 10 que hemos leído: así os digo que hay gozo delante del Señor y de sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El Señor quiere mostrarle la necesidad del arrepentimiento y cómo el Señor se goza en ese arrepentimiento. Y cómo el Padre, en la parábola del hijo perdido, cómo el Padre dice en el versículo 24: porque mi hijo era muerto y habiendo revivido, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. De nuevo hay alegría por aquel que estaba perdido y es encontrado. Y en el 32 dice también, del versículo 15, de esta tercera parábola del hijo pródigo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús relata estas parábolas haciendo hincapié en la necesidad de encontrar lo que se había perdido. Una necesidad imperiosa para cada uno de los que eran propietarios de aquello que se había perdido. La oveja del pastor, la dracma de esta mujer y el hijo, obviamente, de su padre. La parábola del hijo pródigo, que la veremos, si Dios quiere, la próxima vez que pueda estar con vosotros, siendo la más larga de las tres y haciendo el cierre o el clímax, de una manera nos llama mucho más la atención porque nos identificamos mucho más con ella, al ser una persona. Decir que este gozo que presenta Jesús delante de los escribas y los fariseos, lo hace ponerse delante de esta murmuración que ellos hacían de Jesús por juntarse con con publicanos y pecadores. Decir que la mente de los escribas y los fariseos, de los líderes religiosos de la época, el contraste que había era tan grande con lo que el Señor enseñaba, que deciros que el Señor le está diciendo esto porque ellos tenían en su pensamiento que cuando un pecador, un publicano o cualquier otra persona que no se comportaba de acuerdo al orden establecido por la ley, moría por cualquier tipo, era de alegría para ellos. Si ellos se gozaban cuando un pecador era destruido, iba totalmente en contra del pensamiento que el Señor está poniendo aquí delante de ellos. En ningún momento encontramos en la Escritura, ¿verdad?, esta idea, sino todo lo contrario del regocijo, de la alegría que hay cuando alguien es capaz de, como el hijo pródigo, de volver en sí, ver la situación que se encuentra de perdido y volver al Padre pidiendo perdón, y como el Padre nos ha aceptado a cada uno de nosotros que en su momento fuimos a Él pidiendo perdón y reconociendo que estábamos perdidos. Dice versículo 1 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Y era así, al Señor, como decimos, cuando llegaba a algún sitio y
La gente se enteraba que estaba allí, a raudales iban y lo rodeaban muchas veces hasta miles de personas. Y se juntaban contra él los pecadores, ¿sí? Los publicanos, aquellos que eran los repudiados de la sociedad, la escoria de la sociedad, aquellos que lo que se erigían como los guías espirituales del pueblo, en vez de tener misericordia de ellos, como decía la palabra, como dice la palabra, los repudiaban. Eran los parias de la sociedad. Sabéis que los parias son la casta más baja que hay en la India y no tienen derechos civiles ni religiosos, que no cuentan para nada. Son personas que en la sociedad india, aún en el día de hoy, son excluidos socialmente y tienen ningún tipo de derecho. Para la sociedad judía de la época, igualmente, los pecadores, los publicanos también, eran gente indeseable y si te juntabas con ellos te contaminabas desde el punto de vista religioso, por eso no querían siquiera arrimarse a ellos. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabe una cosa en esta mañana, amigo que está escuchando la palabra del Señor? Que delante del Señor todos, como ya se ha dicho antes en el culto libre, todos somos pecadores, todos somos parias. No podemos ir con nada delante de Él a pedirle nada, no tenemos ningún tipo de derecho, porque como bien nos recuerda Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir con nada. Y dice que se juntaban con Jesús para oírle. Tenían esa necesidad de escuchar esa palabra del Señor. No se acercaban como los fariseos y los escribas que hemos visto, ¿verdad?, anteriormente en otras ocasiones. ¿Cómo se acercaban? ¿Para qué? Para tentarle, para provocarle, para ver si lo pillaban en algún renuncio y así poder, ¿verdad?, acusarle. Se acercaban a Él porque, como lo dice Juan 6:63, dice el mismo Señor, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. El Señor le hablaba vida. Por eso los pecadores y publicanos se acercaban a Él para oírle. Y Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, la vida. Y el Señor se acercaba a Él porque le daba vida cuando le hablaba. Y en esta mañana, amigo que estás escuchando la palabra del Señor, estás escuchando la posibilidad que tienes de encontrar la vida a través de la palabra de Cristo, que es lo que estamos aquí en esta mañana predicando, lo que estamos exponiendo a todos aquellos que nos estáis escuchando. El Señor no era como los otros maestros judíos, como los otros rabinos, que no querían siquiera acercarse a estos pecadores porque se contaminaban con ellos. No, el Señor dejaba que se acercaran a ellos, comía con ellos, era invitado a sus casas, porque tenía verdadera compasión de ellos. Mateo 9:36. Y les dice Jesús a sus discípulos, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así somos delante del Señor cuando no pertenecemos a su rebaño, cuando aún no hemos sido capaces de darnos cuenta que estamos perdidos sin Él y no hemos ido a los pies de la cruz, hemos pedido perdón y hemos sido capaces de confesar nuestros pecados y hechos hijos suyos. Versículo 2 dice que los fariseos y los escribas, los que creían que no tenían salvación, porque se justificaban ellos mismos, dice más adelante Lucas 16:15, que entonces el Señor les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante del hombre, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, basura, de nada vale. Y más adelante aún, Lucas, en el capítulo 18, en la parábola del fariseo y el publicano, lo que estamos viendo esta mañana, el fariseo, por un lado, la parte posiblemente religiosa social más considerada de Israel en aquel tiempo, y los publicanos que eran totalmente repudiados por el pueblo judío porque eran los que cobraban los impuestos para Roma y muchas veces extorsionaban, quedándose con parte de ellos, estaban ante el Señor orando. Y el fariseo, que como creía que era justificado por él mismo,
por su manera de comportarse y de hacer. Dice que orando en pie, oraba consigo mismo. Fijaros lo que relata Lucas, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Con eso él se consideraba ya, ¿verdad?, que estaba justificado. Pero el publicano, ¿qué hace? Dice que estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconocía su posición de pecador, de perdido, que tenía necesidad que el Señor lo salvara. No era como el otro, estaba avergonzado y arrepentido. Y dice versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La posición de humillación delante del Señor cuando reconocemos que no tenemos nada que aportar para que nos perdone, nada que aportar para que seamos justificados, nada que aportar para alcanzar la salvación y la vida eterna, sino solamente humillarnos delante de Él, reconocer que estamos equivocados andando de espaldas a Él. Y dice que estos escribas y fariseos murmuraban, hablaban mal del Señor, diciendo: forma despectiva de hablar del Señor, del rabino que había allí, del maestro que había allí, ¿verdad? No se referían a él como el rabino, sino como a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sabéis una cosa? La intención del Señor de que vino a este mundo no fue otra que comer con los pecadores. No fue otra que buscarlos. No habría esperanza alguna, ni para ti ni para mí, si el Señor no lo hubiera hecho así, incluyendo también aún a fariseos y escribas. Y debemos dar gracias a Dios porque Cristo vino al mundo, ¿para qué? Vino al mundo para buscar y salvar a los que nos habíamos perdido. A todos aquellos que nacimos y perdidos andábamos por este mundo. Y el Señor tuvo que venir a nuestras vidas y tuvo que decirnos que estábamos fuera de Él y condenados a la vida, a la muerte eterna. Y solamente a través de Cristo, del mensaje que dejó en su palabra, poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Por esto el Señor se juntaba con pecadores, porque vino al mundo para salvarles. Y ellos, estos escribas fariseos, como se creían que no eran pecadores, como se creían que eran justos, murmuraban delante de Él, despreciándole, porque comía con ellos. Y el Señor sigue diciendo en el día de hoy que el hombre necesita de arrepentimiento, necesita de entender la necesidad que tiene de que solamente a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. No nos queda otra. Dice Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es tal cual que el Señor, cuando lo conocemos y vemos lo benigno que es, lo paciente que es con cada uno de nosotros, es lo que nos hace ver cómo somos nosotros y la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Para los fariseos, los pecadores no tenían ningún valor. Para ellos no los preocupaba, los despreciaban y mucho menos querían comer con ellos, porque, como se ve en el capítulo 14, si te juntas con alguien, te haces de su mismo estatus social. Por eso, ¿verdad?, los convidados a las bodas, el Señor tiene que, ¿verdad?, llamarles la atención, porque solamente se querían juntar con los de más alto rango social. Entonces aquí ellos están diciendo de alguna manera que si el Señor se juntaba con pecadores y con publicanos, se ponía a su misma altura y era igual que ellos.
Pero sabéis una cosa, que el Señor no te tiene en poco, ni nos tiene en poco a cada uno de nosotros. Y aunque somos pecadores, Él sí quiere estar con cada uno de nosotros. Y nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? ¿Despreciándonos, como hacían los fariseos, creyendo que eran mejores que los otros? Muestra su amor para nosotros que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, sin tener que hacerlo. No tenía ninguna obligación. Fue por su amor y su misericordia para ti y para mí. Sabemos también, nos quiere dejar claro, Lucas, a través de estas tres narraciones que tenemos, que cada una de estas parábolas nos deja claro una cosa, y es que por el hecho de estar perdido, tanto la oveja como la moneda, como el hijo pródigo, por el hecho de estar perdido no quiere decir que no tenga valor. El valor es el mismo, o aún más en el sentido de que se aprecia más cuando lo pierdes. Sigue teniendo el mismo valor, lo que pasa es que está perdido y no se puede usar. Y sigue teniendo el mismo dueño. Nada que se pierde, ¿verdad? El dueño, su capacidad de ser suyo. El valor de algún objeto depende de que haya alguien que lo valore de verdad. El pastor valoró la oveja, la mujer valoró la dracma y el padre, qué deciros del hijo, ¿verdad? El valor de algo depende de que alguien lo necesite. El pastor necesitaba la oveja, la mujer necesitaba la dracma, el padre necesitaba al hijo. Y también el valor depende de que alguien lo quiera. Igualmente. Y deciros esta mañana a aquellos que estáis escuchando la palabra del Señor y que aún no sois de Él, que sois de mucho valor para el Señor. Igual que cada uno de nosotros, el día que nos encontramos con Él, descubrimos que teníamos mucho valor para Él. Y que nos necesita y que nos quiere. Igualmente a ti, el Señor te valora, te necesita y te quiere. Y el Señor quiere que vengas a salvación. Por eso, Lucas nos dice en 19:10, la necesidad que tuvo Jesús de venir a este mundo. Tenía esa necesidad porque tenía que buscarte a ti y a mí, que nos habíamos perdido y deberíamos ser encontrados. Para el pueblo judío, especialmente para los líderes religiosos, los publicanos eran traidores al pueblo, extorsionistas, como he dicho antes, que cobraban los impuestos para el Imperio Romano, y muchas veces ellos mismos pues sustraían, cobrando en demasía al pueblo. Por eso no querían siquiera los rabinos y los fariseos y escribas juntarse con ellos de manera alguna, para no contaminarse, para que no fueran llamados también de alguna manera, que eran también traidores al pueblo, y ya no digo más, comer con ellos, que era algo ultrajante en manera, ¿verdad?, para cualquiera de ellos. Pero a lo largo de la Escritura vemos que el Señor está acompañado de pecadores, acompañado de gente que había sido dejada de lado por la sociedad y no se podían ni arrimar a ellos, tullidos, enfermos de cualquier tipo. Aún el Señor eligió a uno de estos publicanos como uno de sus 12, a Mateo, a Leví. El Señor no tenía nada que decirle a esta gente que despreciaba, sino hacerle ver la necesidad que tenían de ser encontrados porque estaban perdidos. Dice que entonces el Señor le refirió la parábola que estamos viendo en esta mañana de la moneda perdida, diciéndole.
y haciendo hincapié en las tres palabras clave de las tres parábolas, que es perdido, encontrado y gozoso. En cada una de ellas hay algo perdido, pero de mucho valor. Es encontrado porque al que se le ha perdido lo busca con diligencia, lo busca con ganas, y hay mucho gozo cuando es encontrado. Dice, ¿qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una de ellas? La dracma. Deciros que aquí la moneda que se hace referencia era una moneda de plata, que era también el denario romano, y que equivalía al salario de un día de trabajo. Hoy es difícil entender un poco lo que significaba en aquellos momentos perder el salario de un día de trabajo. Yo no lo he conocido, no sé si los más mayores habéis cobrado cuando trabajabais día trabajado, día cobrado. Mis padres, cuando eran pequeños, dice que así era, y sus padres igual, o sea que iban a trabajar y lo que habías trabajado ese día te pagaban. Porque era necesario para vivir ese día o al día siguiente. No tenían la capacidad de la familia, especialmente los trabajadores más humildes, de hacer acopio como hoy para tener días, ¿verdad? Hoy se cobra una vez al mes y ya te lo administras y tienes para todo el mes. Era necesario cobrar todos los días porque era necesario para el mantenimiento del hogar. Nos dicen los historiadores que se perdiera una moneda en la casa de unos campesinos humildes de la época en Palestina, y lo dicen entre comillas, claro, dice, no sería difícil, es decir, que se puede perder, se le puede caer, ¿verdad? Y nos dicen con un poco de humor, pero que sí, lo que sería muy difícil sería encontrarla. Y nos nacen una descripción gráfica de lo que era la sociedad rural de la época, de lo que eran estas casas más bien pequeñas del mundo rural, de aquella Palestina, y nos dicen que eran casas más bien oscuras, bastante oscuras, que prácticamente tenían la puerta de entrada y una pequeña ventana, si acaso, circular de apenas un par de palmos de diámetro. Y lo más importante, el suelo era de tierra, cubierto de paja o cañas, así que buscar algo del tamaño de una dracma se convertía poco menos que buscar una aguja en un pajar. Así que era difícil. Pero nos dice la narración que la mujer se puso a buscar con diligencia y con esperanza para encontrarla. También nos dicen los historiadores y los comentarios que he mirado, que posiblemente habría dos razones igualmente válidas para la inquietud que tenía esta mujer y la entereza y la predisposición para encontrarla. La primera ya la hemos dicho, la necesidad simple y llana de cubrir el día con los alimentos que fueran necesarios, sin más. Y otra un poco más del tema sentimental o romántico. Y era que las mujeres casadas de la época, las mujeres casadas, hoy en día pues llevamos un anillo y ya sabemos que con eso, ¿verdad?, estamos casados. En la época el adorno de una mujer casada era una diadema formada por 10 monedas de plata enlazadas con una cadena pequeña también de plata. La mujer pues se la llevaba alrededor del cuello o también dice recogidas en un pañuelo. La narración nos deja aquí que se le perdió una, sin más, tratándose de cualquiera de los dos motivos, o porque era el salario del día, sin más, o porque era dentro de ese adorno que se tenía como que estabas casada y era de tal apreciado que nos dicen que ni aún si había embargos por impago podían cogerla. No se podían coger como forma del pago, así que fijaros qué valor tenía. Esta mujer pues se puso a buscarla, ya os digo, con esa inquietud de encontrarla rápidamente. Llegado aquí, voy a leer una frase de Spurgeon, y especialmente para aquellos que nos están escuchando en esta mañana, que siguen sin aceptar al Señor en su vida y en su corazón.
Dice Spurgeon que en un sentido, todos los perdidos pertenecen a Dios, lo sepan o no. Y tú en esta mañana que estás escuchando la palabra del Señor, te estás dando ya por enterado. Te estás dando por enterado que le pertenece al Señor. La moneda de plata estaba extraviada, pero tenía dueño. La mujer seguía siendo su dueño. Cuando ella perdió su posesión, no perdió el derecho sobre ella. La encontró, pero aún si no lo hubiera encontrado, era de ella. No pasó de ser a alguien, de nadie más, porque se hubiera caído de la mano y se hubiera caído en ese suelo de paja y estuviera por allí sin encontrarla. Extraviada, seguía perteneciendo a ella. De la misma manera, Dios, nuestro Creador, te dice que le perteneces a Él. Y de la misma manera el Señor te está buscando con diligencia en esta mañana si estás escuchando su palabra y quiere encontrarte para tener gozo contigo. Dice que la mujer, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Con diligencia. El Señor vino al mundo con diligencia. Con diligencia tuvo 3 años y pico predicando la buena nueva del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Con diligencia el Señor, a través de su pueblo, a través de su palabra, con diligencia sigue predicando el Evangelio de la salvación a este mundo. Porque con diligencia el Señor vino a este mundo para buscarte, a ti y a mí, para salvarnos, porque estábamos perdidos. Entonces esta mujer alumbra bien la casa, si estaba oscura, comienza a barrer, retirando todo lo que había allí, en el suelo, cada rincón, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se goza. Y se goza porque para ella era de mucho valor. Y el Señor se goza cuando cada uno de nosotros tenemos un encuentro con Él, porque somos de mucho valor para Él también. El Señor quiere que seamos encontrados para poder gozarse con nosotros. Y dice el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a su amiga y vecina diciendo: gozad conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Cuando perdemos algo y lo encontramos, obviamente también depende del valor que sea, pues nos da alegría y algunas veces nos boca, porque lo teníamos perdido, sabíamos del valor que tenía, cuando lo encontramos, pues nos alegramos, ¿verdad? Esta dracma era de gran valor para ella y ella se gozó y se lo dijo a sus vecinas. Posiblemente alguna de ellas también estuvo buscando con ella para encontrarla y se gozaron mucho. Gozaos conmigo, porque encontró la moneda que se le había perdido. Y de la misma manera te decimos en esta mañana a ti, amigo que nos escuchas, que Dios está feliz cuando un pecador se arrepiente, se convierte. En contraste con los líderes religiosos de la época, fariseos y escribas, que murmuraban de aquellos que tenían necesidad, igual que ellos. Pasa que ellos no lo querían ver, de acercarse al Señor para tener esas palabras de vida y ser encontrados. Según Barclay, dice que los religiosos de la época de Jesús creían que había gozo en el cielo cuando un pecador era destruido, porque un pecador menos cabía delante del Señor. Qué contradicción más grande entre lo que estos líderes religiosos creían y predicaban y lo que el Señor cree y predica a cada uno de nosotros. Y el eje central de la parábola, el eje central de lo que quiere decir Jesús aquí a estos líderes religiosos es, dice: así os digo, aquellos que dijeron murmurando, ¿verdad?, en forma de desprecio, ¿verdad?, refiriéndose al Señor, dice: así os digo, que hay gozo delante
de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, o como decimos también en la otra versión, la nueva Biblia viva. Os digo que de la misma manera se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente y se convierte. Ningún fariseo, ¿verdad?, soñaría que Dios fuera así. Según predicaban ellos y entendían al Señor, para ellos era algo nuevo y totalmente desconocido lo que predicaba Jesús. Que Dios busca a los hombres y se alegra cuando vuelven a estar con Él. No lo entendían. Por eso la tercera parábola del hijo pródigo. Ellos no entendían que el Señor buscara a un pecador. Como hemos dicho antes, se alegraban cuando alguno moría, porque así decían que había uno menos. Nos dicen algunos comentaristas que los judíos podrían haber llegado a creer que si uno se humilla hasta lo último y se postra delante de Dios suplicando misericordia, tal vez se le concediera, tal vez, pero nunca se le habría ocurrido pensar en esto, que Dios nos busca amorosamente, insistentemente, a cada uno de nosotros. Para ellos era algo que no cabía en sus cabezas. No entendían lo que el Señor estaba haciendo, no entendían la necesidad que tuvo el Señor de mandar a su Hijo aquí a la tierra para que muriese por cada uno de nosotros y a través de esto encontrarnos y darnos la vida eterna. Y como decíamos antes, otra vez se presentan los tres elementos de algo que está perdido, algo que se busca con diligencia y el amor y el gozo que se da cuando es encontrado. Por eso decimos que somos de mucho valor ante los ojos del Señor y por eso el Señor se alegra cuando somos encontrados. ¿Cómo podían los fariseos murmurar? ¿Cómo podían pensar ahora en sus corazones en contraposición a lo que pensaban en un principio murmurando ante el Señor cuando el Señor le presenta que Dios y los ángeles se regocijan cuando algunos de aquellos que ellos señalaban como pecadores, como publicanos, es encontrado? La tragedia del hombre cuando está perdido es la misma que tenía la moneda, el hijo pródigo, a la oveja. Es que estando perdido, aunque permaneces en el mismo valor que tienes, no puede ser utilizado, no puede ser usado. Estando perdida, tu valor está inmovilizado y no se puede hacer nada. Debemos ser útiles para el Señor, porque somos criaturas suyas, hechas a su semejanza. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser hijos suyos. Y de igual manera nos sigue utilizando. Y por eso el Señor nos está buscando, porque somos de mucho valor para Él. Deciros que la voluntad del Señor, desde el principio, tuvo en su mente que Jesús viniera a este mundo para salvarte a ti y a mí, porque teníamos esa necesidad, porque fuimos desobedientes en el inicio. Adán y Eva pecaron y por lo tanto el pecado entró en el mundo. Fuimos expulsados como género, como hombre y mujer, de la presencia del Señor. Fuimos expulsados del Edén y no tenemos acceso al árbol de la vida. Y para tener de nuevo acceso a esa vida que el Señor tenía preparada para cada uno de nosotros, debemos, a través de Jesucristo, que nos restaura delante del Señor, acceder a esa posición que teníamos de inicio para tener esa vida con nuestro Padre. Y el Señor siempre ha tenido esa disposición para este mundo. Dice Lucas 2, 10, 14, cuando vino el Señor a este mundo, la presentación a los pastores, dice: pero el ángel del Señor les dijo a los pastores: no temáis,
porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que venía a salvarnos de la condenación eterna, porque estábamos perdidos. Y sigue diciendo, esto será señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para ti, para mí, para este mundo. Buena voluntad de parte del Señor, que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para que nos buscara, nos encontrase y a través de Él alcanzar la salvación y la vida eterna. Y este es el punto principal, amigo, en esta mañana, que nos está escuchando, que Dios te está buscando. Dios no para de buscar a los pecadores, Dios no para de regocijarse por cada uno de ellos, que se arrepiente y se convierte. Y el punto principal que enfrenta a aquellos que murmuraban en contra de Él es que estos fariseos y escribas no estaban preocupados por aquellas personas que despreciaban y no querían ayudarles. Pero ellos mismos estaban también perdidos y necesitaban de ayuda de parte del Señor. Y hoy en día, casi 2000 años después de que el Señor estuvo en esta tierra y subió a los cielos, nos dejó un encargo. Dejó un encargo a cada uno de aquellos que creímos en Él, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y nos dejó una comisión. Estamos comisionados, cada uno de los que decimos que somos hijos de Dios, para ir a aquellos que siendo criaturas de Dios aún no son sus hijos y andan perdidos. Y nos lo dejó escrito, tanto en Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan. Y nos lo dejó escrito y nos dijo que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. En esta mañana, amigo que nos está escuchando, se te está predicando el Evangelio. Te hemos dicho que estás perdido. Y necesitas que el Señor te encuentre para que seas librado y llegues a ser hijo suyo. Porque también, como se le podría decir a los judíos, y Pablo se lo dijo en Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie se puede justificar, por bien que creas que lo haga en este mundo. Y en esta posición de que no podemos ser justificados, sigue Pablo diciendo en Romanos 5:6, porque Cristo es donde está la solución a tu problema, como estuvo la solución a mi problema y como está la solución de muchos hermanos a lo largo del tiempo que se dieron cuenta que estaban perdidos y se arrepintieron y se convirtieron al Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, que andábamos de espalda a Él, que no hacíamos lo que correspondía, a su tiempo murió por cada uno de nosotros. Podrías decirme que han pasado ya, ¿verdad? Más de 2000 años de que el Señor nació y vino a este mundo. Y tenemos que dar gracias por eso. Porque en este tiempo el Señor sigue dándote la oportunidad, a ti y a millones de personas. Dice 2 de Pedro 3:9. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y para ti también en esta mañana, amigo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación y a la vida eterna. Por un pecador que se arrepiente, el Señor se alegra y se alegrará mucho en esta mañana por todos aquellos que den ese paso y se arrepientan y vayan a sus pies. Repetimos lo que dijo Spurgeon. Cuando andábamos perdidos, pertenecíamos a Dios, aunque no lo supiéramos. Y Juan, en la carta de Apocalipsis, nos dice y nos alienta
Dice, a los que triunfen, y te lo decimos a ti en esta mañana, amigo, para que te esfuerces, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, dice el Señor, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Allí estamos inscritos, para cuando se pase lista, ¿verdad? Para pasar una vida junto al Señor de gozo y de alegría. Dice, y los reconoceré delante de mi Padre y los ángeles que le sirven. En esta mañana, amigo, poco más podemos decirte. Poco más podemos decirte para que ese gozo que Jesús presenta aquí, a estos escribas y fariseos, en contraposición a esas murmuraciones, pueda hacerte pensar si vale la pena arrepentirse, si vale la pena convertirse. Y te voy a dejar otro versículo de Apocalipsis 3:20 para que recapacites en tu corazón y pienses, obviamente no era una moneda, que poco podía hacer para ser encontrada, pero sí eres como el hijo pródigo, que pensó, recapacitó y vio que estaba donde no correspondía. Porque el Señor sigue buscando aquello que está perdido. Dice Apocalipsis 3:20 y con esto ya terminamos. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si oyes mi voz y me abres la puerta, entraré contigo y cenaré contigo y tú conmigo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.